Dios odia el amor al dinero. ¿Qué es lo que Dios odia? El amor al dinero. ¿Y por qué? Porque dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 lo siguiente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Quiero que todos por favor me acompañen en la primera carta de Timoteo capítulo 6, todos. ¿Cuántos trajeron Biblia? Por favor, vaya todos por favor a primera carta de Timoteo capítulo 6. Todos. Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué interesante que cuando habla la Biblia acerca del amor al dinero, lo que es importante mencionarlo al inicio es que el problema nunca va a ser el dinero en sí mismo. El dinero es amoral, el dinero es un instrumento. El problema para Dios y lo que es pecaminoso ante los ojos de Dios es el amor al dinero, el amor a su poder adquisitivo, el amor a lo que el dinero puede conseguir para nosotros en este mundo. Dios nunca ha condenado el hecho de tener dinero. Usted no ve eso en la Biblia. Dios no condena a los ricos por su riqueza. Usted no lo ve eso en la Biblia. Dios no condena al que tiene muchísimo dinero, muchísimos bienes, por la multitud de sus bienes. Dios nunca lo condena, sino que lo que encontramos en la Biblia es que lo que Dios condena es que amando el dinero, codiciando el dinero y poniendo su esperanza en ello y su seguridad y su propósito, entonces sustituyan a Dios por todo esto. Y es que si usted se pone a pensar, en la Biblia aparece una gran cantidad de personas muy ricas y que a la vez fueron personas en su momento muy piadosas. Por ejemplo, encontramos a Abraham, un hombre extremadamente rico, y Dios lo llama en su riqueza. Usted se da cuenta, Dios nunca confrontó a Abraham por sus riquezas, jamás Dios confrontó a Abraham. Y Abraham nunca perdió lo que él tuvo, sino que por el contrario, él llegó a tener muchísimo más. Y Dios nunca lo confrontó con ello. No dice la Biblia que Abraham pecó con respecto a sus finanzas, no lo encontramos así. También encontramos eso con Job. Job fue el más rico precisamente en su época de la parte oriente de esta región de Oriente mismo. Encontramos al rey David, uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, cuya herencia se la deja a su hijo ¿qué? Salomón, al que la Biblia le llama el hombre ¿qué? Más rico de toda la historia. Es más, dice la Biblia de que jamás va a existir un hombre más rico de lo que fue Salomón. Y si usted se da cuenta, Dios nunca confronta a Salomón por sus riquezas. Salomón incluso menciona en Eclesiastés capítulo 2, Salomón dice, yo me he gozado y he probado de todo. Tengo viñedos, tengo casas, tengo vacas, tengo fincas, tengo palacios. He probado todo tipo de comida, he probado todo tipo de placer. Es un hombre que no se restringió en nada en el uso del dinero. Pero usted no va a encontrar que Dios lo confronta ni siquiera por cómo usó el dinero. El problema de Salomón fue que idolatró a una mujer. Y por una mujer y muchas mujeres terminó idolatrando los dioses de ella. Y es que precisamente encontramos mucha gente muy rica, no solamente en el Antiguo Testamento, hay otros profetas también en su momento, cuyas familias fueron ricas, pero también encontramos en el Nuevo Testamento personas muy piadosas que fueron ricas. Por ejemplo, uno de ellos, Juan, el apóstol. Usted recordará que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, le dijo a Juan, le dice, Juan, ahí tu madre, ahí ¿qué le dice? Tu hijo. Y es porque ella tuvo que quedar al cuidado de alguien, y Juan cuidó de María según la tradición. Es más, si usted viaja a Israel, usted puede encontrar precisamente la casa que Juan le regaló a María para que ésta viviera y muriera ahí. Juan era un hombre rico y usted no va a encontrar que Dios lo confrontó por eso a Juan. Lidia, en donde nació la iglesia de Éfeso, una mujer muy pudiente. ¿Sabe usted cómo nació esa iglesia? Lo cuenta Hechos de los Apóstoles. Ella era una mujer muy pudiente que vendía telas teñidas en púrpura. Y ella, esta mujer, vendiendo esto,
conoció a Pablo. Recuerde que Pablo, y hoy lo va a entender usted de manera muy rápida, Pablo era un microempresario, el apóstol Pablo, y precisamente él conoció a Lidia en este comercio, y cuando se conocen le comparte el evangelio. Lidia se convierte al evangelio, y en una de sus casas que tenían precisamente en diferentes lugares de la ciudad, ella comienza a invitar a sus amigas pudientes también, y Pablo comienza a predicarles. La iglesia de Éfeso, la más linda y hermosa de todas, de lo que es en la Biblia, nació en un grupo de mujeres, solo de mujeres al inicio, y luego comenzaron ya a llegar hombres y creció la iglesia. Eso lo cuenta muy bien Hechos de los Apóstoles. También encontramos a Dorcas, al doctor Lucas. ¿Cómo es que Lucas acompañaba a Pablo en todos sus viajes? Porque él se pagaba sus propios pasajes, él era un médico, él tenía sus ingresos. También encontramos a Filemón, y así hay muchos en el Nuevo Testamento que tenían muchas riquezas. El problema no son las riquezas, el problema no es tener dinero, el problema no es tener empresa, ni tener un buen salario o tener un buen puesto. El problema no es ni siquiera disfrutar la riqueza, porque la Biblia le manda a usted a disfrutar sus riquezas. El problema es el amor ¿al qué? Al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz, es raíz de todos los males. Ahora, ¿qué es amar al dinero? El mismo versículo nos lo dice en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es amar al dinero? El cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Es que amar al dinero no es otra cosa más que codiciarlo. ¿Y qué es codiciar, pastor? Codiciar bíblicamente es precisamente desear tanto, en este caso, el dinero, que entonces nosotros sustituimos nuestro deseo por más dinero y por más bienes y por más placeres, sustituimos el contentamiento que ya tenemos actualmente en Dios. Yo quiero que, y por esto le pedí a ustedes que tuvieran la Biblia en su mano, quiero que ahí mismo, porque no está acá, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6, váyase 2 versículos antes. Estamos leyendo el versículo 10. Fíjese bien de dónde viene el versículo 10. Versículo 6 dice: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad, a la cual se le añade ¿qué, mi familia? Digan conmigo, contentamiento. Por eso luego dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos ¿qué? Contentos. Mis amados, la codicia es lo contrario al contentamiento. Un hombre rico, por ejemplo, como los que acabo de mencionar, ¿por qué la mayoría de ellos no pecaron con el dinero? Porque ellos estaban contentos con lo que tenían. Porque hay personas que tienen escasez en su vida y no pecan con su escasez, porque están contentos con lo que tienen. ¿Qué es la codicia? La codicia es desear algo tanto que perdemos nuestro contentamiento por Dios, haciendo de eso que deseamos el medio para estar contentos en este mundo. Sustituimos a Dios por algo que no es Dios. Por eso es que la Biblia le llama precisamente que es raíz o fundamento de todos los males del hombre. Porque la codicia del dinero, la codicia de las cosas materiales, no es otra cosa más que pecado de idolatría. La gente no comprende que amar al dinero es idolatrar. Por eso es que Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice así la palabra claramente: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. ¿Y la avaricia qué dice? ¿Qué es qué? Idolatría. ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué la codicia, que es el sinónimo? ¿Por qué es idolatría? Porque lo que usted hace es sustituir su contentamiento, que es Dios, por algo que no es Dios. Usted desea tanto el dinero y lo que el dinero pueda comprar y lo que el dinero le pueda traer comodidad a usted, que su contentamiento está en esas cosas, no en Dios. Por eso es que las personas que aman al dinero son personas que pueden venir a la iglesia,
pero vienen a la iglesia para que Dios no les quite lo que tienen, o vienen a la iglesia para que Dios les dé lo que tanto ellos desean. Ellos ven a Dios como un Dios de pacto o como un Dios injusto, y por lo tanto viene con temor a la iglesia. El que ama el dinero, no por Dios, no porque su contentamiento está en Dios, viene porque no quiere perder lo que tiene, o viene porque quiere ganar aquello que desea y que no lo puede obtener con sus propios medios. Por lo tanto, cuando hablamos del amor al dinero, no solamente estamos hablando de sentir afecto por tener más dinero, sino que estamos hablando de una adoración genuina sobre algo que no es Dios. Por eso es que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz, es raíz de todos los males. Que dice que codiciándolo, si usted sigue leyendo, dice codiciándolo, muchos se extraviaron ¿de qué? De la fe. ¿Acaso es posible eso? Sí. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ananías y Zafira? Que ellos le prometieron a la iglesia, mediante los apóstoles, a Dios le prometieron vender sus terrenos, y que cuando vendieran sus terrenos, el dinero íntegro lo iban a entregar a la iglesia. No sabemos si fue por una ocasión especial o era parte de que los apóstoles pedían las ofrendas y los diezmos para las iglesias. No sabemos en qué momento fue. Pero sí sabemos de que Ananías y Zafira prometieron vender terrenos que ellos tenían, porque eran personas que tenían bastantes ingresos, y con los terrenos ellos iban a entregar todo el dinero a la iglesia. Pero cuando ellos venden el terreno y se dan cuenta que les cayó buen dinerito, ellos trataron de mentirle al Espíritu Santo. Y entonces ellos dijeron, supóngase que, digamos que ellos vendieron sus terrenos en $500,000. Pero cuando llegaron a donde los apóstoles, dijeron: mira, fíjate que el terreno costó únicamente $100,000. Aquí te traigo los $100,000, no el $500,000. En ese momento, sin que el apóstol supiera, Dios le habla, el Espíritu Santo le habla al apóstol y dice: ¿por qué intentas mentirle al Espíritu Santo tú? Le dice. Y por eso, en ese momento, Dios le quita la vida a Ananías. Y Zafira no sabía que era su esposa. Cuando Zafira llega, automáticamente ella dice exactamente lo mismo. Y ella también miente y busca mentirle a Dios a través de mentirle a los apóstoles. Ellos le habían prometido el total de las cosas a Dios, pero ellos dijeron: no, solo démosle una parte. En ese momento vino Dios y también le quitó automáticamente la vida a Zafira. ¿Por qué? Porque el amor por el dinero, codiciándolo, muchos se pueden extraviar. ¿De qué, mi familia? No, iglesia. ¿De qué se pueden extraviar, mi familia? Léeme una vez más el versículo 10, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos. ¿Con qué? Con muchos dolores. Es que el amor al dinero no solamente afecta su relación con Dios, porque estamos hablando del amor, de amar a Dios. No solamente el amor al dinero sustituye el amor a Dios por algo que no es Dios, sino que también el amor al dinero destruye las relaciones humanas. Si la Biblia le llama a usted a amar al prójimo, si algo destruye que usted ame al prójimo, es su amor por el dinero. Ahora la pregunta es: ¿cómo el amor al dinero, pastor, destruye la comunión con Dios y con los demás hermanos? ¿Cómo el amor al dinero hace que nos traspasemos de dolores? ¿Y cómo es posible que nos pueda descarriar de nuestra fe? Dejemos que el mismo apóstol Pablo, en la misma porción que estamos leyendo, nos lo explique. Hoy vamos a leer 1 Timoteo 6, solo que el versículo 9 al versículo 11. Dice así: Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Por lo tanto, ¿cuál es el mandamiento? Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuál es el mandamiento para usted y para mí? Huir de estas cosas. Ahora, ¿cuáles son los efectos entonces inmediatos, dañinos, espirituales, que el amor al dinero trae a la persona que codicia y que ama al dinero? Hay tres claramente mencionadas en el versículo 9. Dice: pues los que quieren ser ricos caen. ¿Qué es lo que pasa con los que aman las riquezas? Caen. ¿En qué caen? Digan conmigo tres cosas.
Número 1, en tentación y trampa. Iglesia, ven conmigo, en tentación y trampa. Muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres, destrucción y perdición. Pues vamos a ver específicamente estas tres. Miren, una de las cosas que nosotros no entendemos es que la Biblia está diciendo que los que intentan y los que buscan ser ricos, es decir, que aman el dinero, los que aman las riquezas, los que aman el placer que producen las riquezas, van a caer. Tarde o temprano van a caer. Ahora, ¿en qué van a caer? Quiero que entienda algo. Aquí Dios no está aconsejando, sino que Dios está haciendo una advertencia real de una verdad. A través de una verdad Dios está advirtiendo a su pueblo que los que aman las riquezas, los que aman los beneficios de las riquezas, los que aman el placer de las riquezas, el dinero, van a caer. ¿Y en qué van a caer? En primer lugar, van a caer en tentación y trampa. Es importante entender qué es la tentación. La tentación muchas veces nosotros los cristianos lo vemos como que si fuera algo. Por ejemplo, pensamos que la tentación es una mujer en el caso de los hombres, o que la tentación es un hombre en el caso de las mujeres. Si usted está casado, por ejemplo, o está soltero y quiere tener relaciones sexuales con esa persona antes del matrimonio. Pensamos que la tentación son objetos. Es que yo me vi tentado, que mira, vi un pedazo de pastel y me sentí tentado a comerlo. No, quiero que entienda que la tentación no son las personas, la tentación no son los pasteles, esos son objetos. ¿Qué es la tentación espiritualmente hablando? La tentación es el deseo que surge en nosotros de querer dudar de Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿qué le dijo luego Jesús? Pero yo a mi Padre le he pedido una sola cosa, que tu fe que no falte. Porque en la tentación, ¿qué es lo que busca el tentador? Que su fe y mi fe que falte en esos momentos. Pues quiero que entienda algo. El amor al dinero hace que usted caiga en la tentación. ¿De qué? De dejar de confiar en Dios, de dejar de poner su seguridad en Dios y lo pone en el dinero, lo pone en la cuenta bancaria, lo pone usted automáticamente su seguridad futura y su confianza presente en algo que no es Dios. Terriblemente, si algo hace el amor al dinero, es hacernos caer en tentación todo el tiempo. Por eso le llama que es una trampa. La palabra trampa es un lazo, es decir, nos enlaza. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es una trampa constante. ¿Por qué? Porque entre más usted tenga, más usted va a querer. Hermanos, entre más usted tenga, más preocupado usted va a estar en cuidar lo que tiene. Entre más usted tenga, jamás se va a saciar. Entre más usted tenga, más va a gastar. Eso suele pasar. Si usted está ganando, por ejemplo, digamos $500 y de repente de la noche a la mañana pone usted un negocio y comienza a ganar libres $3,000, claro que usted va a cambiar su estilo de vida. Va a gastar más. Por lo tanto, va a ir más preocupado de lo que no tiene y de lo que puede obtener. Y al tener ese dinero se va a preocupar por más seguirlo manteniendo y aumentar su riqueza. Por eso dice la Escritura, los que aman al dinero, los que quieren hacerse ricos, caen en tentación y ¿qué? Y trampa. Porque el amor al dinero es una trampa constante, porque jamás usted se va a saciar de dinero. Unos pueden decir, yo quisiera ganar tanto, quisiera ganar tanto. Si usted ganara eso, usted nunca se va a saciar. Nunca va a ser suficiente, jamás. Nunca. Es que esto lo dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama la plata nunca se saciará de la plata, y el que ama la riqueza no sacará ganancia. Y también esto es vanidad. ¿Y por qué dice que el que ama la riqueza no sacará ganancia? Porque al final, cuando usted muera, no se lleva nada de lo que usted tenga acá. El que ama la plata nunca se saciará de plata, jamás. Por eso es una trampa. Porque el dinero le da a usted una falsa seguridad. Y usted quiere más y quiere más, pero no va a poder salir. Como dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 8.
Hay quien está solo, sin nadie que lo acompañe, sin hijos ni hermanos, pero aún así su afán no tiene fin. Su ojo no se harta de riquezas y no se pregunta: ¿para qué pues me afano y me privo de placeres? También esto es vanidad y tarea penosa. Lo está diciendo el hombre más rico sobre la faz de la tierra de toda la historia. Él mismo está diciendo: el que ama la plata nunca se saciará de plata. ¿Sabe por qué? Una vez más, por el contentamiento. Porque el hombre fue hecho para estar contento ¿con quién? Con Dios. Cuando usted sustituye a Dios por el dinero para hacerlo fuente de su contentamiento, quiero que entienda que usted nunca va a estar satisfecho, jamás. Nunca usted se va a hartar, dice su ojo, de las riquezas. Por eso es que también Proverbios capítulo 30, versículo 15 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas, dame y dame. El que ama las riquezas, el que ama los bienes, nunca se va a saciar. Por eso el que ama al dinero, mis amados, vive insatisfecho todo el tiempo. Los que aman el dinero viven insatisfechos. ¿Por qué? Porque nunca se encuentran saciados, nunca encuentran contentamiento con lo que tienen, siempre anhelan más. Dejando a un lado su contentamiento con Dios, comienzan a buscar su contentamiento en las riquezas. Y por eso dice la Escritura: pues lo que quieren ser ricos caen en tentación y trampa. ¿En qué cae, mi familia? ¿Sabe usted por qué pudiera ser que Pablo está escribiendo esto a Timoteo? Porque claramente la Biblia dice que amar las riquezas es una trampa. ¿De dónde Pablo pudo haberlo tomado? Claro, es inspiración del Espíritu Santo, sí. Pero hay una porción en Deuteronomio capítulo 7 muy interesante. Un mandamiento que Dios dejó. Versículo 25 dice: quemarás en fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que las recubre. Fíjese qué interesante, dice: quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, hablando de dioses, de imágenes. No codiciarás la plata ni el oro que recubre a estas imágenes. Sigue. Ni te lo apropiarás, no sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para el Señor tu Dios. Hermanos, la codicia, la avaricia, el amor al dinero es idolatría. Es idolatría, es una trampa en la cual muchos hombres están enlazados y caen. Por eso dice: los que aman las riquezas caen en tentación y trampa. Ahora, en segundo lugar, el que ama el dinero también, ¿en qué cae? ¿Cuál es un segundo efecto dañino del amor al dinero? Dice: ¿en qué cae? En muchas codicias insensatas y dañinas. Es que quiero que entienda algo. No solamente cuando alguien ama el dinero, desea el dinero en sí mismo. No solamente ama lo que el dinero pueda comprar, sino que las codicias que tiene el hombre y la mujer que ama el dinero son tan egoístas que terminan dañando su propia vida, su propia familia y en general muchísimas personas. Las codicias se vuelven ilógicas. Por amor al dinero es que hoy encontramos muchísima gente que está dispuesta a robar, a mentir, a matar para tener más. ¿Cuántos por amor al dinero mienten, matan, retienen más de lo que es justo, como dice la Escritura? ¿Sabe usted que uno de los destructores más importantes de las relaciones matrimoniales es el amor al dinero? ¿Sabe usted cuál es la causa número 1 de divorcio en todo el mundo? ¿Cuántos saben? ¿Saben ustedes cuál es la causa número 1 de divorcio en el mundo? El dinero. No son las infidelidades, es el amor al dinero. Cuando cada uno comienza a luchar por el dinero y comienzan a amar al dinero, y todo en la casa es dinero, y todo lo miren en base al dinero, se confrontan en base al dinero. Cuando el amor al dinero viene a un hogar, termina precisamente por destruirlo. Santiago 4, 1 al 3 dice: ¿de dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Codiciáis y no tenéis. ¿Y por eso qué pasa cuando se codicia? Entonces asesináis, ardéis de envidia, Claro. y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Pero por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En lo que codician. Es decir, la codicia es tan dañina, el amor al dinero es tan tremendamente destructivo, que dice: codiciáis y no tenéis, entonces asesináis. Ardéis de envidia. La envidia sobre otras personas solo demuestra algo en su propio corazón. Cuando usted envidia lo que el otro tiene, una casa, una relación, un puesto de trabajo, un vehículo, posiciones, contactos, salario, lo que sea. Cuando usted envidia algo, no solamente usted ataca, no solamente asesina con su boca, sino que también dice la Biblia que la misma envidia demuestra su amor por el dinero. Y como no lo alcanza, por eso usted lucha, y por eso ataca, y por eso usted calumnia, y por eso usted difama. Porque el problema está en su corazón, no en la persona que tiene. En usted está el problema. En usted está la situación. Qué bueno que Dios bendiga a la persona que está bendiciendo. El problema está en su corazón. Que usted arde de envidia porque usted ama el dinero. Usted está idolatrando el dinero. Y es terrible porque el amor al dinero no solamente destruye su fe, sino que es la antítesis completamente del amor al prójimo. Hasta las mejores relaciones destruye. 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Por esa razón, Dios manda algo muy importante en mi familia. Y esto es algo que incluso yo lo he hablado con personas cercanas a mí. 1 Corintios 5, 11 al 13 dice: porque estamos en una época en donde por nuestras emociones nosotros pensamos que no debemos de cumplir la palabra, cuando la Biblia es muy clara en lo que vamos a leer cuando dice: más bien os escribí entonces, no juntaros con ninguno que, llamándose hermano. ¿Llamándose qué? Hermano, es decir, con alguien que está en la iglesia diciendo que es cristiano, ¿qué pasa? Sea fornicario o avaro o idólatra. ¿Qué dice? ¿Sea qué? Fornicario, ¿qué más? Codicioso. ¿Y qué más? Y por lo tanto, idólatra, sigue. O calumniador, o borracho, o codicioso. ¿O qué? Codicioso. ¿Qué pasa con él? Con ese tal, ni aún comer. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Es que la codicia, el amor al dinero, cuando usted está a la par de alguien, come con esa persona, lo hace su amigo, usted va a terminar haciendo exactamente lo mismo, postrándose ante el Dios Mamón, en el cual él se encuentra dándole todos los días de su vida. Usted va a caer exactamente en lo mismo. Exactamente. Codicias necias. El amor al dinero produce codicias ¿qué? Necias. ¿Sabe por qué le llaman necias? Porque son necias, son ilógicas. Es que se llaman codicias necias porque hay solo un tipo de codicia en la Biblia que no es pecaminosa, y es codiciar a Dios. Lo demás es necio. Si mi deseo genuino es hacia Dios, yo no estoy pecando, pero algo que fuera de Dios sí. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 25: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes servir a Dios y ¿a quién? Qué interesante que Jesucristo mismo, en muchas enseñanzas que tienen que ver con la actividad espiritual, no menciona nombres de demonios, pero cuando habla de dinero menciona el demonio que está detrás de todo esto. Porque cuando habla no puede servir a Dios y a Mamón, por eso que usted encuentra que la traducción en algunas Biblias es a las riquezas o al dinero. Porque lo que está diciendo Jesucristo, Jesús, su Señor y Salvador, es que usted tiene que entender que detrás del amor al dinero hay un gran gorila, un gran demonio
llamado Mamón, al cual usted idolatra. Y es terrible. Nadie puede, hermanos. Nadie puede amar a dos señores. Nadie va a poder amar al dinero y decir a la par que puede amar a Dios. No, nadie puede. Jesús dijo, no podéis, no podéis, no podéis. Si Jesús dijo que no podemos, es porque no podemos. Por lo tanto, como varones, mujercitas de Dios, huyamos de estas cosas. Y es que lo tercero que menciona Timoteo, por lo cual nosotros debemos de huir de estas cosas, es porque el tercer efecto dañino del amor al dinero no solamente son codicias engañosas, sino que sigue diciendo el versículo, las cuales, hablando de las codicias, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es que solo hay un solo final para aquel que ama las riquezas, y es destrucción y perdición de su vida, de sus relaciones, de su alma. ¿Sabe usted qué interesante que la palabra hundir acá que ocupa Pablo es naufragar, es arrastrar hasta el fondo, es sumergir? Es tal el poder que tiene Mamón sobre aquellos que idolatran el dinero, que aman las riquezas, que aman las comunidades de las riquezas, que Mamón termina por sumergir su vida hasta lo más profundo de la perversión, aunque usted sea el hombre más devoto sobre la faz de la tierra. ¿Es posible eso, pastor? ¿Es posible que alguien siendo tan devoto comience a amar el dinero y pueda ser sumergido hasta lo más profundo de las tinieblas? Sí. ¿O no se recuerda usted que Acán, al él codiciar estos lingotes de oro y estas telas de Babilonia con hilos de oro, al él llevárselas a su casa, ¿acaso no trajo la derrota de Israel de Jai sobre ellos? Y que precisamente a causa de su codicia él fue muerto a pedradas y quemado juntamente con su esposa embarazada y con sus hijos y con todos sus bienes. Por amor al dinero, Judas, caminando con el Maestro, caminando con Dios, con Jesús, con el Cristo. Judas escuchando la revelación que Dios le dio a Pedro de que él era el Cristo. Judas que envió a Jesús, comió con él, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, vio su poder. Judas quien fue enviado juntamente con los 12, liberando demonios y evangelizando al mundo. Judas que lo hizo también, terminó vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Por dinero, un discípulo de los primeros que cuando comenzó la iglesia, llamado Simón, él comenzó siendo discípulo, pero en el transcurso que fue pasando el tiempo, para él llegó a amar tanto el dinero, que él fundó una de las sectas que menciona Hechos de los Apóstoles, que más problemas le dio a la iglesia. Pero cuando vemos el inicio de por qué este hombre se perdió, encontramos que Pedro le dice a Simón lo siguiente en Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23, y ponga atención, dice: Pero Pedro le dijo: tu plata sea contigo para destrucción. Pero ¿por qué le dijo eso Pedro a Simón? O sea, ¿por qué le dice tu plata sea para contigo pero para perdición? ¿Por qué Pedro maldijo hacia Simón? Porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. Porque él les ofreció a ellos dinero para que le impusieran manos y para que él tener el poder del Espíritu Santo y andar haciendo shows de Espíritu Santo, imponiendo manos y que la gente se caiga y volados así, ¿no? Es que Simón quería eso, él quería el show, él quería tener el poder del Espíritu Santo para sanar. Entonces él le ofreció dinero a los apóstoles para que le impusieran mano a él. Entonces Pedro se molesta. Claro, porque el interés de él no era el Espíritu Santo, era hacer dinero por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y le dice estas cosas, pero de ahí le sigue diciendo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor, por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Si usted piensa que el amor por el dinero que usted tiene no le va a destruir su fe, solo espere un pequeño tiempo y lo verá, porque la Biblia está lleno de esto. Ejemplos, la Biblia está lleno.
Por las riquezas muchos se extraviaron de la fe en Jesús. Por amor al dinero el joven rico no pudo seguir a Jesús. Porque ¿cuál fue la orden de Jesús? Ve y vende lo que tienes y sígueme. ¿Usted pudiera hacer eso? Si ni siquiera diezmo y ofrenda, hombre. Claro, gloria a Dios. No en vano Jesús advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Porque aunque alguno tenga más de lo suficiente, miren, ¿saben una cosa? Que la palabra rico en el Nuevo Testamento significa y se aplica a los que tienen más de lo que necesitan. Por eso que todos los que estamos aquí en esta iglesia, todos, al menos que usted de verdad tenga una gran escasez en su vida, de ahí todos los que estamos acá entramos dentro de la categoría ricos en el Nuevo Testamento. Todos. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Y ahí mismo en Lucas 12 le refirió una parábola diciendo esto. Inmediatamente dice Jesús: y les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios: insensato, esta noche tu alma te será demandada, y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. ¿Acaso Jesús lo confrontó a este hombre porque él comía, bebía y disfrutaba de sus riquezas? ¿Ese fue el pecado de este hombre? No, claramente no. ¿Sabe cuál fue el pecado de este hombre? Que no compartió, que no dio a Dios. Por eso es que le dice Jesús: insensato, tu alma será demandada, y todo esto ¿para quién qué? Será. Luego dice el 21, porque ¿para quién tendrían que ser las cosas que usted y yo tenemos? Dice: así es, el que atesora para sí y no es rico, pero ¿para con quién? Dándole. Porque ser rico para con Dios, lo vamos a ver dentro de unos minutos, es darle a Dios, darle a Dios, darle a Dios. Si usted ama el dinero, usted es codicioso, avaricioso, su camino es un camino de perdición. Usted va a la destrucción. Usted está a un paso de negar a Jesús. Cuídese, arrepiéntase de una vez por todas. Recuerde lo que dice la Escritura, lo que hemos aprendido. No sea rico para con usted mismo, sea rico para con ¿quién? Jesús lo enseña. Jesús lo enseñó. Hay una manera en la cual usted puede ser rico para con Dios. Por eso 1 Timoteo 6, 9 al 11, nada más vamos a recordar qué es lo que dice. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males, de estos males que acaba de mencionar, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el amor al dinero está tocando a su puerta y su corazón todos los días de su vida? Arrepiéntase. Arrepiéntase y haga obras dignas de ese arrepentimiento. ¿Y cuáles son estas obras dignas de este arrepentimiento? Dejemos entonces que el mismo apóstol Pablo, Dios mismo a través de él, nos sigue instruyendo en este precioso capítulo 6 de 1 Timoteo. Si nosotros avanzamos los versículos, llegamos al versículo 17 al 19, y dice entonces la Escritura de la siguiente manera: a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios,
quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Que sean qué? Hay una manera de ser rico ante Dios. ¿Cuál es la manera de ser rico una vez más? Que sean ricos en buenas obras. ¿Qué significa eso? Que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Hermanos, el antídoto bíblico contra la codicia es uno solo: es dar generosamente. Por eso es que Dios estableció el darle ofrendas todo el tiempo a Él. Porque lo único que va a hacer menguar su codicia en su corazón es aprenderle a dar a Dios. Y como mínimo le damos a Dios un 10% de nuestros ingresos, de nuestros salarios, de las utilidades de un empresario, de las herencias, de la venta de propiedades. Para entender esto, tenemos que entender entonces lo que está diciendo aquí Pablo. Usted tiene que entender, mis amados, que todos los que estamos acá, todos los cristianos en el mundo, de todas las épocas, Dios nos ha constituido como mayordomos de su economía. Somos mayordomos de las cosas de Dios. Como mayordomos, Dios nos ha designado como administradores. No somos dueños de nada, somos administradores. Pero como administradores se requiere que seamos encontrados fieles, dice la Escritura, que manejemos bien los bienes de Dios. Por lo tanto, lo que hace Pablo en Timoteo, es enseñarle a Timoteo cómo es que tenemos que dar. Si tenemos que dar, cómo hay que dar. Mire, por eso dice, versículo 17, una vez más comienza así: a los ricos de este mundo. ¿Quiénes son los ricos de este mundo? Dijimos que en el Nuevo Testamento el rico es aquel que tiene más allá de lo que necesita, lo básico para sobrevivir. ¿Cuántos de los que están acá, por favor sean sinceros, tienen más de lo básico para sobrevivir cada día? Levanten la mano todos los que tienen más de lo básico, que tienen más de una camisa, más de una blusa, levanten la mano, más de un par de zapatos. Es que lo básico es un par de zapatos, una camisa y un pantalón, un vestido. Por favor, no mintamos. ¿Cuántos tienen más de lo necesario para sobrevivir? Levante la mano. Ok, usted es un hombre rico según la Biblia. ¿Ok? Entonces dice, a los ricos de este mundo, ¿qué les dice? Recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. No sea arrogante. No sea arrogante, no seamos arrogantes. ¿Qué es arrogancia? Pensar que de nosotros viene la fuerza y la inteligencia, la sagacidad de hacer riquezas, y que por lo tanto es nuestro todo lo que nos entrega la vida. Pues no. La arrogancia viene de olvidar algo. Primer libro de Crónicas 29:12 dice: de ti procede la riqueza y la honra, y tú lo gobiernas todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De quién procede la riqueza y la honra a nuestra vida? De Dios. La arrogancia para un rico viene cuando se olvida que todo lo que tiene y lo que está produciendo es procedente de Dios. Como dice el primer libro de Samuel 2:7 también. El Señor hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y Él exalta. ¿Quién es el que empobrece al final de cuentas? ¿Quién lo determina? ¿Y quién determina quién va a ser rico? Dios. Por tanto, ¿qué hacer? No olvidar esto. No seamos arrogantes. No seamos arrogantes, como nos lo pide Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 al 11, cuando dice: y siempre que comas y te sacies, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, no sea que te olvides del Señor tu Dios. Cuídate, no sea que te olvides del Señor tu Dios. Y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego dice del 17 al 19, sigue diciendo: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien,
Recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Pero sucederá que si te olvidas completamente del Señor tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y te postras ante ellos, hoy os advierto solemnemente que habréis de perecer irremisiblemente. Que eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Es que, mis hermanos, el amor al dinero es raíz de todos los males. Por eso es que Dios nos manda y dice a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza ¿en dónde? Porque son inciertas. Claro que son inciertas. La pregunta es, los ricos, ¿dónde tienen que poner su esperanza? Ahí mismo dice, si no en quién. Iglesia, si no en quién, en Dios. ¿Por qué en Dios? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Quien nos provee ¿cómo? Abundantemente de todas las cosas. ¿Para qué? Claro que tenemos que disfrutarla. Eso es una orden de Dios. Disfrute sus riquezas. El problema no es el disfrutar las riquezas. Puede viajar sin endeudarse, viaje sin endeudarse. Las riquezas son para disfrutarlas. Amén. Pero entonces, ¿cómo somos ricos ante los ojos de Dios? ¿Solo disfrutándolas? No. Por eso a los mismos ricos, en el versículo 18, les sigue diciendo, ¿qué más tienen que hacer? Que hagan el bien. No solamente dice, nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute, dice. Luego, ¿qué dice? Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir. Y aquí, en este pequeño versículo 18, Dios le dice a usted cómo usted puede ser rico ante los ojos de Dios. Porque el hecho de que usted sea rico ante los ojos de los hombres no significa que usted sea rico ante los ojos de Dios. ¿Qué es ser rico ante los ojos de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos ser ricos ante los ojos de Dios? 4 cosas menciona aquí Pablo. Número 1, digan conmigo, haciendo el bien. Porque dice que hagan el bien. Amén, mi familia. Digan conmigo, haciendo buenas obras, siendo generosos, dispuestos a compartir. Rápidamente, ¿qué significa? Mire, haciendo el bien, la palabra hacer el bien se refiere a hacer intrínsecamente lo que es bueno, noble y honroso ante los ojos de Dios con el dinero. Cuando usted, por eso dice Proverbios, honra a Jehová con tus bienes. La idea es que Dios a usted le bendice, no solamente para que usted disfrute. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted piense que solo para eso son sus riquezas. ¿Sabe para qué Dios le bendice a usted con más de una blusita y más de una camisita? Para que usted haga el bien, para que honre a Dios con ello. Es que hacer el bien es hacer lo que es intrínsecamente correcto, bueno, honroso. Eso significa la palabra ante los ojos de Dios. Luego dice lo segundo, siendo ricos en buenas ¿qué? Obras. Y aquí vean para acá por un momento. La intención de Dios, entienda, nunca ha sido entregarnos muchas cosas para que nosotros las acumulemos, como el problema que fue del hombre rico, de la parábola. Dios nunca le da a usted en abundancia para que usted acumule eso. La idea de que Dios le da mucha abundancia a usted es para que usted acumule en los cielos, a través de lo que Dios le da, ¿dónde? En la tierra. Es que por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no olvide esto, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, porque recuerda que dice, sino que sean ricos en buenas obras. Digan conmigo, ricos en buenas obras. ¿A qué tipo de riqueza se refiere aquí Pablo? A lo que enseñó Jesús en Mateo 6. ¿Qué enseñó Jesucristo? No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan. No acumulen tesoros en la tierra, repártanos, den. Por eso está la ofrenda y el diezmo establecido en la Biblia, porque es la manera en que nosotros luchamos y contendemos con la codicia natural en nuestro corazón. No acumuléis tesoros en la tierra. Entonces, ¿dónde tenemos que acumularlos? Sino acumulaos tesoros en el cielo. O sea que se puede acumular tesoros en los cielos. Sí, claro. ¿Cómo? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. ¿Y por qué ahí tiene que estar acumulado? Porque donde está tu tesoro, allí
estará también tu corazón. Cuando su corazón está con Dios, su corazón está en el reino de Dios. Si su corazón está en el reino de Dios, usted con tranquilidad va a dar al reino de Dios. En ofrendas, en diezmos, en bienes, lo que sea. Por eso es que mire, los que amamos a Dios, nosotros amamos la obra de Dios. Y como amamos la obra de Dios, damos a la obra de Dios. Damos a nuestra iglesia local como Dios nos los ha mandado. Si usted acaso se ha olvidado lo que dice 1 Timoteo 5 del 17 al 18 cuando dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pastor, ¿y por qué tenemos que dar diezmos y ofrendas en las iglesias? ¿Por qué tenemos que ofrendar en la iglesia? Aquí le está dando la orden de Dios a usted. ¿Sabe cuál es su obligación? Sostener al buey que trilla en su iglesia, a los que laboran en las iglesias. La idea de los diezmos y las ofrendas es no solamente para que coman aquellos que viven del evangelio, sino que para que también el evangelio se expanda a través de su iglesia local. Y que quiero que entienda lo que dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza. Luego dice: porque la Escritura dice, y viene el mandamiento: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de qué. Ahora, cuando dice esto la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿a qué se refiere? ¿Sabe quién respondió esta pregunta? Porque lo estaban acusando de que se robaba los diezmos y las ofrendas. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9 responde: ¿qué es eso de que no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Qué significa eso? 1 Corintios 9, 9 al 15 dice así la palabra de Dios. Ponga atención, dice: porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Qué está escrito en la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. Oiga la pregunta que hace, pregunta retórica de Pablo, me da risa. Dice: ¿le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Oiga la pregunta de Pablo, dice: ¿cuál es el mandamiento? No pondrá bozal al buey que ¿qué? Ese es el mandamiento para usted. Dígale que está a su lado: no pondrá bozal al buey que trilla en esta iglesia. Dígale. Fíjese bien. La pregunta es: ¿le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Dice Pablo. Wow. Y viene entonces Pablo a defender esto y dice: pues fue escrito por causa de nosotros. Claro. Porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de tener su parte el que trilla. ¿A qué se refiere? Y aquí lo dice ya claramente. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, hablando de apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, claro, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirven al altar participan del altar. Y aquí Pablo, en esta frase, él hace una referencia directa al diezmo. Está hablando del diezmo del Antiguo Testamento y dice, y compara a los apóstoles de aquel tiempo, a los profetas de aquel tiempo, a los pastores, maestros y evangelistas de todos los tiempos. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirven al altar participan del altar. Porque cuando usted llevaba sus diezmos, ¿sabe qué hacía la persona? La única ofrenda que se quemaba completa era la ofrenda quemada. De ahí todas las demás sacaban las tripas, la grosura y la sangre es lo que se quemaba ante Dios. Y todo el animal completo, ¿sabe quién le quedaba? Al sacerdote que presentaba la ofrenda. Iba la familia, presentaba el animal, ellos venían y lo partían, el sacerdote lo partía, el que estaba en funciones, porque eran solo 15 días que estaban en funciones, estaba ahí en 15 días, todas las ofrendas que llevaban del pueblo, él las partía frente a la familia, oraba a Dios, etcétera. Pero el animal, ¿qué hacían con ese animal? ¿Se lo llevaba a la familia después? No, le quedaba a los levitas, porque ellos no tenían heredad, no tenían herencia, no tenían tierra donde labrar, ellos comían de las ofrendas del pueblo. Dios estableció esto y Pablo hace referencia directo a eso aquí. ¿Por qué hace referencia a eso? Para que entendamos que hasta el día de ahora sigue siendo igual.
Por eso el mandamiento, ¿cuál es? Para los que predicamos el evangelio. Sigue el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio. ¿Qué nos ordenó el Señor? Que vivan del evangelio. Pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Usted tiene una obligación ante Dios. Y la obligación ante Dios que le bendice a usted económicamente es usted sostener su iglesia local. Es usted el que debe de expandir el evangelio a través de su iglesia. Su obligación es diezmar y ofrendar todo el tiempo, para que los que laboran acá sigan predicando con dignidad. Y para las obras que se hagan acá se sostengan con el tiempo. Mire, ahora, quiero que entienda lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, pero yo he renunciado a ese derecho. ¿A qué se refiere Pablo? A lo siguiente. ¿Yo podía renunciar al derecho de recibir salario en esta iglesia? Sí. Es más, tengo el deseo de hace años. Pero ¿sabe qué tengo que hacer yo para renunciar a ese derecho? Trabajar. ¿Sabe qué implicaría trabajar para usted? Que ya no le dediquen las más de 48 horas para hacer una predicación. Yo le puedo predicar en media hora. Perfectamente le predico. Y quiero que entienda algo, porque hay gente tan mala de corazón, tan avaricia, codiciosos, amantes del dinero, que critican eso. Es que los pastores se roban los diezmos y las ofrendas. No. Es que Dios nos ha dado la orden de vivir de esto. Y vivir no significa tomar todo, no. Por eso se asignan salarios. Ahora, quiero que entienda, ¿podemos renunciar? Sí. Pablo renunció, sí. Pero ¿sabe cuál fue el costo de Pablo? Él era un microempresario. Es lo que usted no entiende. Ustedes, los que aman al dinero, los que critican y dicen que el diezmo y la ofrenda es un problema en las iglesias, ¿sabe que ustedes criticarían al apóstol Pablo? Porque Pablo lo que sí hacía era pedir dinero, no para él, pedir dinero para las demás iglesias, pero a la vez era un microempresario porque hacía tiendas. Le compraban las tiendas y con eso él se pagaba y con eso él vivía. Él era un microempresario. Si usted ve eso, usted va a juzgar a un pastor. Uy, mira el pastor trabajando. ¿Cuántas empresas tiene? Mira, tiene empresas de bienes raíces, tiene empresas de no sé dónde. Es que él es un gran ladrón. Lo mismo decían de Pablo. Eran los codiciosos. Por eso Pablo en 1 Corintios defiende su ministerio explicando el diezmo y la ofrenda. Y él sí renunció al derecho para guardar la iglesia. ¿Sabe por qué? Para guardar el corazón de los codiciosos que están acá. Porque es que los falsos cristianos son los que acusaban a Pablo de robarse los diezmos y las ofrendas cuando él tenía el derecho de recibirlas. Así que quiero que entienda, pero quiero que entienda algo. Supongamos que un día todos los pastores y todos los que laboran en esta iglesia dejamos de laborar en esta iglesia, pero la iglesia continúa. En ese momento, ¿significa que usted va a dejar de diezmar y ofrendar? No. Siempre, sea que haya empleados o no, siempre su obligación es sostener su iglesia local. Diezmar y ofrendar para gloria de Dios. Siempre va a ser así. Por eso luego dice el versículo, que sean ¿qué? Generosos. Que sean generosos. ¿Cómo tiene que ser su ofrenda ante Dios? Y aquí viene el punto para aquellos que andan hasta en internet pasándose cositas de que no es que el diezmo, que no sé qué. Oigan esto. Para los ignorantes. Oiga esto. Generoso, la palabra generoso significa bondadoso, liberal, más allá del mínimo. ¿Más allá del qué? ¿Cuál es lo mínimo que Dios pidió en toda la Biblia darle a él? El 10. Por eso es que en el Nuevo Testamento no damos el 10. En el Nuevo Testamento damos como mínimo el diezmo de lo que nos ingresa. Es lo mínimo. Pero en el Nuevo Testamento damos más de eso. Por eso es que es el egoísta, el codicioso, el que anda criticando dar el 10. Esa persona que le dice a usted que eso es malo, que eso es un robo, que es un invento, que es del Antiguo Testamento, que esa persona yo le aseguro que no ofrenda. No ofrenda, no lo hace. No, es que es muy fácil criticar. Claro. Es que el egoísta busca dar menos de lo requerido. Por eso el ataque contra el 10%. Como dice Proverbios 11, 24 al 25, hay quienes reparten y más se les
añade. Hay quienes retienen más de lo justo, ese es el punto. Hay muchos que retienen más de lo que es justo retener y terminan en la indigencia o pobreza. El alma generosa, ¿el alma qué? Que dé más allá de lo requerido. El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros también él será. Esto es similar a lo que dice 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, dice el apóstol, el que siembra escasamente cosechará también ¿qué? Y el que siembra abundantemente cosechará también ¿qué? Abundantemente. Mire, por favor, recuerde lo que dice el hombre en la palabra hombre rico, Jesús. Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. ¿Usted quiere ser rico para con Dios? Dé generosamente, hombre. Dé más de lo mínimo requerido por Dios en la Biblia. Lo mínimo es el diezmo. Ya déjese ese pensamiento. Cuando pidamos diezmo en esta iglesia, no, yo no me refiero al Antiguo Testamento. El diezmo es la palabra que habla del 10%. Es un porcentaje de lo que usted le ingresa. Es lo mínimo. Empresarios, de sus utilidades den lo mínimo requerido, es el 10. Ser generoso es dar más allá de lo mínimo requerido. Sea generoso, sea generoso, sea generoso. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser ricos, atesorar tesoros en los cielos, y la única manera de hacerlo es dando generosamente. Así que, hermanos, los que somos cristianos, ¿por qué damos? Porque somos cristianos, porque amamos a Dios. Amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El amor al, porque implica idolatría al Dios falso, Mamón. Hermanos, quiero que entienda algo. Dios nunca le va a pedir a usted que se despoje de todo, al menos que Dios se lo diga expresamente. Dios no quiere que usted haga votos de pobreza, no se refiere a eso la Biblia. Sino que Dios lo que le invita a usted es que tenga la perspectiva correcta del dinero y de su uso, de sus posesiones. Y que entienda que si Dios lo bendice a usted, es para bendecir el reino de Dios. Dios no quiere que seamos como la sanguijuela, dame y dame. No, tenemos que dar. Dios para eso nos bendice y nos prospera, para dar, para dar, para dar. Hermanos, ojo, hágase el examen. Si usted nunca tiene lo suficiente, si usted critica el diezmo y la ofrenda, si usted ostenta lo que tiene y es arrogante y altivo con lo poco que tiene, si a usted le cuesta trabajo darle a Dios, hace trampas en la vida diaria para tener más, mire, usted ama el dinero, hombre. Usted ama el dinero, por lo tanto practica idolatría y usted no ama a Dios ni al prójimo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, no ama el dinero, no sea codicioso. La solución a la codicia es dar ofrendas y diezmos. Dé a Dios generosamente, no sea un ladrón ante los ojos de Dios. Recuerde que el antídoto a la codicia es el dar. Y termino con este versículo. Efesios 5:5 dice: porque esto lo sabéis con certeza. Oiga, ¿qué sabemos con certeza los cristianos? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, esto es idolatría, claro, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. ¿Usted ama el dinero y le molestó esta prédica? Y que si usted le molestó esta prédica, usted porque ama el dinero. Dios no necesita de su dinero, usted necesita darlo a Él. Es usted el que necesita dar. Usted es avaro, codicioso, y usted es idólatra, dice la Biblia. Pues solo le recuerdo algo: no va a tener parte con todos los demás que estamos acá y con Jesucristo en los cielos. Simplemente, vamos a orar.